Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este sitio del Ministerio de Calvary Chapel, North Dallas, Texas. Usted ha sintonizado este lugar donde nuestra intención es alcanzar al público y a la comunidad que vive al norte de Texas y todo aquel que nos está escuchando a través de las redes sociales y del internet. Si usted está aquí no es por accidente, es porque usted está buscando algo que ha encontrado. Espero que sea de mucho valor para usted el encontrar este lugar, y nuestro propósito es, si usted vive en los alrededores del norte de Texas como Frisco, McKinney, puede ser que viva en Salinas o Prosper, donde quiera que sea aquí cerca, trate de visitar nuestra iglesia que está localizada en el 6321 Page Street de Frisco, Texas. El apartado es 75034. Así que usted puede visitarnos en cualquier momento. Ahí se reúne el grupo en inglés, pero yo estaré ahí, Dios mediante, siempre con mi esposa, para darles una calurosa y cordial bienvenida a cualquiera de ustedes que se presente por ahí. Y si usted nos está escuchando, bienvenida y bienvenido también. Y espero que este sea un tiempo en que al compartir la palabra de Dios, recibamos bendición, porque la palabra de Dios ha sido inspirada y bendecida para bendecir a todo el que oye, escucha y cree en las buenas nuevas de salvación. Así que la semana pasada acabamos de celebrar lo que se conoce como la resurrección, el primer día de la semana, el domingo. Celebraron eso en muchas comunidades cristianas, en muchas iglesias se celebró este gran y tan importante evento, donde nuestro Señor dio victoria sobre la muerte y el pecado y resucitó tal y como le había predicho, profetizado al tercer día. Y hoy vamos a hablar de cómo eso afectó a muchos que habían caminado con Él, muchos habían aprendido con Él, muchos habían sido llamados por Él y vieron muchas de sus enseñanzas, de sus milagros, y sin embargo todavía muchos no solamente dudaban, pero muchos todavía vivían en la incredulidad. Así que veamos a uno de ellos que se llama Tomás. Una semana después, después que el Señor se había aparecido, había resucitado y había aparecido a los discípulos que estaban reunidos el primer día de la semana, leamos el relato que se encuentra en Juan, en capítulo 20, vamos a ver del versículo 24 al versículo 29, donde vemos aquí el relato. Comenzando en el versículo 24 voy a leer, y dice así: pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero Tomás le dijo: si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y si no veo ni meto mi dedo en la marca de los clavos y no meto la mano en su costado, no creeré jamás. Pero lo que sucedió que 8 días después, sus discípulos lo estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado, dijo Jesús, y no seas incrédulo, mas sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído, Tomás. Pero bienaventurados, bendecidos los que no ven y creen. Wow. Esta es una tremenda, no solamente enseñanza, pero es algo de lo que no solamente sucedió, pero algo que nos afecta a muchos hoy día también. Muchos han escuchado muchas evidencias, especialmente después de este tiempo, casi 2000 años después. Han escuchado mensajes, los han visto a través de las redes sociales, la televisión, a través de interpretaciones de películas,
obras, toda esta historia de el nacimiento, la vida, el evangelio de Jesús, que también indica la muerte y la resurrección. En muchas formas se ha escuchado, se ha expresado, pero sin embargo muchos siguen escépticos, incrédulos. Muchos dudan, al igual que Tomás. Además, los 12 discípulos que estaban ahí esperando, tampoco creían al principio, hasta que María, que fue la primera, que fue a la tumba, y el Señor se le apareció un ángel y le dijo que no temiera. Y el Señor escuchó la voz. Señor, no temas, porque el que estaba muerto ahora vive. Y ella también pudo apreciar y quiso abrazar al Señor. Y el Señor le dijo, no, todavía no me toques porque mi cuerpo todavía no ha sido glorificado. Pero ella fue corriendo inmediatamente donde los discípulos y dice, vi al Señor, Él vive. Y ese testimonio ayudó, animó a los discípulos a creer un poquito más. Y el Señor se presentó y estuvo con ellos y confirmó esa verdad de que el que estaba muerto tuvo victoria, tal y como le había dicho, sobre la muerte y el pecado. Y ahora, como él le había dicho, yo me voy, pero regresaré a ustedes. Mi paz les dejo, mi paz los doy, había dicho él. Capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan. Y así lo hizo, se apareció a ellos y le dio paz en el corazón de ellos. Pero ahora es Tomás. Tomás no estuvo ahí esa primera vez, ese domingo no estuvo ahí. Es una lección que también aprendemos. Usted dice, yo hace tiempo no voy a la iglesia, ya yo no creo en reunirme, yo puedo leer mi palabra, la palabra de Dios, la Biblia, donde quiera, y ahí estoy bien. Pero la palabra de Dios habla muy claro en Hebreos 10:25, donde él dijo, no dejándose de reunirnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? En otras palabras, muchos cristianos no dejan de reunirse mientras esté el cuerpo físico, la voluntad y el espíritu para podernos llevar donde está lo que se llama el cuerpo de Cristo. El número de creyentes reunidos, muchos miembros en un mismo lugar, se llama el cuerpo de Cristo, reunidos alabando, adorando, glorificando al Dios vivo. Por eso dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Y es que al permanecer juntos los creyentes, crecemos en madurez espiritual. Y eso dije muy claro, la palabra creyentes. En este caso, Tomás, según vemos aquí, aparentemente no es cuestión de que si dudaba o no dudaba, es que no era creyente. No lo digo yo, vamos a ver cómo lo indica el mismo Señor al final de este relato que estamos leyendo. Sigamos leyendo en este versículo 25. Le dijeron, pues los otros discípulos hemos visto al Señor. Y le dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Pero realmente él era incrédulo o escéptico, si se quieren utilizar esas palabras técnicas, ¿verdad? Pero tiene suficiente evidencia como para creer. Él estuvo con él en mucho de lo que él hizo, en muchas de las hazañas, vio, fue testigo de muchos de los milagros que él hizo, pero no creyó. Pero por lo menos se reunió con los otros discípulos. Y quizás hay muchos hoy día que usted no ha creído. Usted ha escuchado de Jesús, ha escuchado las muchas historias desde la niñez, ha escuchado hasta de milagros y cómo el Señor ha
ha sanado personas. Es más, en estos tiempos de la pandemia hemos escuchado cómo el Señor gente que han muerto muchos en los últimos 2 años con esta pandemia. Pero hemos escuchado cómo el Señor ha tocado cuerpos que estaban al borde de la muerte y ha dado otra oportunidad de vida. Y esto es lo que vemos aquí. Creemos que usted que está escuchando en este momento tiene que compartir lo que aprende de la palabra de Dios. Si cree lo que está leyendo, compártelo. Así que es algo que aprendemos aquí. Pero nos dice la palabra de Dios en este versículo que vemos aquí, el versículo 26. Y vamos a leer del 26 al 28, donde dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjense bien que el versículo no dice: y no dudes, Tomás. No dijo así. Dijo: no seas incrédulo. ¿Eres tú un incrédulo que está en este momento mirando, escuchando lo que dice este pasaje de la Biblia? En cuanto a alguien que era supuestamente discípulo, seguía a Jesús, pero Jesús le dijo que él era incrédulo. ¿Eres tú un incrédulo? Tú que estás viendo y escuchando la palabra de Dios. Así que el relato aquí nos informa que Tomás extendía su mano para tocar. No dice exactamente que le tocó, pero no tuvo realmente ninguna necesidad de hacerlo. Pero sabemos que hoy en día hay quienes dicen: si solamente yo pudiera ver o solamente pudiera yo tocar, entonces yo creería. Pero el problema, yo quiero que tú sepas, no se halla en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y la resurrección de Jesús. El problema está en el corazón humano. Dios da vista, da el audio, para que estos sentidos puedan escuchar la palabra de Dios, la vista para ver las grandes hazañas de Dios, las grandes maravillas de Dios, para que eso sea suficiente evidencia para creer que existe un Dios, un creador. Pero al escuchar la palabra vemos que también Él es un Salvador y que Él es el único que da un nuevo nacimiento a un pecador y a una pecadora. Y aquí vemos un gran ejemplo de esto. Y más tarde resultó que estaba viviendo Juan una experiencia que ya los otros discípulos habían vivido la semana anterior, porque Jesús se manifestó y dio convicción de que sí, Él era el Hijo de Dios, resucitado entre los muertos. Creemos que Dios siempre hace frente a las dudas y a la persona que no cree, que es sincero. Tú quizás bien te estás viendo y sinceramente dices: yo tengo dudas. Pero si tú estás buscando y estás aquí no por casualidad, hay un motivo por el cual tú estás viendo y escuchando este programa en este momento. Y es porque Tomás es el ejemplo de eso. Y Dios pone ejemplos en la Biblia para que muchas veces se apliquen a nuestra situación por la cual estamos pasando. Así que usted que me está viendo nunca encontrará un testimonio más completo en cuanto a Jesús que el que fue expresado aquí por Tomás. Fue una de las grandes confesiones en las Escrituras sagradas. Para un judío el decir Señor mío y Dios mío era llegar a un punto culminante. Estas palabras
salieron de los labios de aquel incrédulo, Tomás. Así que, si usted lee el versículo 29, y vamos a leerlo aquí, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bendecido, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que hay una bendición especial para nosotros, que hoy creemos en las evidencias de la muerte y resurrección de Jesucristo, sin ver, sin tocarlo, pero creemos por fe, y por eso nos llama Él bienaventurados. Tú también puedes ser bienaventurados. Y el Señor hizo muchos milagros, hizo muchas más obras para que creemos, pero dice ese versículo 30 y 31, y termino leyendo estos versículos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y este es el propósito de compartir este pasaje. Que muchas cosas ha hecho Jesús. No están escritas aquí, de tantas que hizo, no se pudieron todas escribir en este libro que llamamos la Biblia. La palabra, la revelación de Dios para el hombre y para la mujer que cree. Pero se han escrito con un propósito. Se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el prometido de Dios, el Mesías, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Qué mensaje tan importante. Es importante este mensaje porque es el Evangelio. Son buenas nuevas para el que cree. La palabra de Dios al hombre es lo que estamos compartiendo. Buenas nuevas. La Biblia dice que hay un solo camino al cielo, y es el camino de ese Jesús que murió y resucitó y que celebramos ese día de la resurrección, y que una semana después fue confirmado por sus discípulos, se presentó tal y como Él había prometido, y Él vive, y vive todavía porque Él es eterno, es el Dios de ayer, hoy y siempre. Así que la Biblia dice que ese camino para llegar al cielo y para tener esa vida, y vida en su nombre, es Él, el nombre de Cristo. Jesús dijo aquí en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Se lo dijo al mismo Tomás, unos cuantos capítulos antes de este relato que acabamos de compartir juntos. Así que usted dirá en esta mañana, tú que estás viendo, tendrás la pregunta, ¿y qué tengo yo que hacer para creer? Yo te voy a dar la respuesta, como mejor puede, como el Señor ha puesto en mi corazón para compartir, tan importante para todo el que está viendo y escuchando. Mi respuesta es, confía hoy en Jesús. Quizás tú has perdido la confianza en muchas personas que te han fallado y demás. Pero Jesús, acuérdate, Jesús creó todas las cosas. Él siendo Dios, no escatimó siendo Dios para dejar y venir a compartir, ¿verdad? A venir a buscar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. Confía en Él. Pablo escribió más adelante en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, donde él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos estábamos perdidos. Y Dios vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cómo tú puedes creer? Como Tomás que no creía. Bueno, disponte a dejar el pecado. ¿Sí? Deja de pecar. Y dice, ¿cómo? Usted no me conoce a mí. Tú no sabes los problemas que yo tengo, las adicciones, los hábitos que yo tengo, son muy difíciles de romper. Bueno, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentirse. Bueno, dar un viraje de 180 grados. Eso es lo que técnicamente significa. Cambia la dirección
de donde ibas a donde puedes ir hoy mismo. Una dirección nueva. En Hechos 17, versículo 30, Lucas, el apóstol, escribió un relato del apóstol Pablo, donde Pablo dice en una predicación, dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres, a todas las personas, en todo lugar, que se arrepientan. Dios eso es lo que demanda, que la gente cambie, que se arrepienta. Tenemos libre albedrío. Dice, pero es que yo he tratado esto, yo he tratado aquello. No, pídele a Dios, yo quiero cambiar, y cambia. Déjalo. Nadie va a venir a ti a quitarte la botella, quizás lo han intentado, pero llega un momento que tú mismo tienes que tirar la botella. Llega un momento en que tú mismo tienes que tirar el cigarrillo de marihuana. Llega un momento que un día tú tienes que tirar la aguja, o tirar la pastilla, o el polvo que estás inhalando. Pero eres tú. Y solamente pidiéndole a Dios que te ayude a dar ese paso, ese cambio, al arrepentimiento. Si tú oras esa oración, Dios la escucha y Él lo puede hacer. Él puede dar esa transformación. ¿Qué puedo hacer para arrepentirme? Dirás tú. Cree en Jesucristo. Él murió por ti. Él fue sepultado. Y como vimos en este fin de semana pasado, vemos que Él resucitó de entre los muertos. Compartimos muchos pasajes de ello, especialmente 1 Corintios 15 y otros pasajes más del Evangelio, de los Evangelios. Romanos 10, 9 y 10. Habla de lo que significa creer. ¿Y en qué creo? Dirá usted específicamente. ¿Cómo creo? Dice así, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hazlo. Cree en el corazón, ¿verdad? Cree para que Él haga justicia. Y Él la hizo en la cruz. Ahí Él hizo la justicia. Nosotros merecíamos la muerte y Él pagó esa sentencia que nos mandaba a nosotros a la muerte, el sufrimiento eterno, al infierno. Él lo tomó para que tú y yo, los creyentes, ahora en Cristo, no tengamos que ir ahí. Él tomó nuestro lugar en la cruz, murió. Pero no quedó ahí. Él, siendo Dios, que tiene el poder para dar la vida y para quitarla y volverla a dar nueva vida, Él resucitó y dio la victoria. Así que yo te recomiendo que le pidas en oración a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador. Él lo puede hacer, porque Dios es espíritu y todos los que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Eso lo dijo la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Pídele que Él entre en ti. El Espíritu Santo de Dios puede entrar en ti y transformar tu vida cuando tú crees en Él y crees en el Evangelio, lo que el Señor hizo. Y tú dirás, pero yo no sé orar, ¿cómo puedo orar? Sigue esta palabra y quizás úsalas y aplícalas a tu vida personal. Puedes decir, Dios mío, soy una pecadora, soy un pecador y necesito tu perdón. Pero que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mis pecados. Y estoy dispuesto a dejar mi pecado. Y yo ahora en estos momentos invito a Cristo a venir a mi corazón y a mi vida como mi Salvador. Eso es todo lo que tienes que orar. Díselo, pero de todo corazón, en una forma muy íntima, muy personal. Y si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y
Acabas de comenzar una nueva vida y maravillosa con Él en estos momentos. Y ahora vienes a ser no solamente otra creación de Dios, pero ahora eres hija, eres hijo de Dios, ¿verdad? Eres coheredero con Cristo. De todas las bendiciones y todo lo que Él recibe. Y como Él resucitó, ahora nosotros un día también, estos cuerpos que un día perecen, si es que Él no viene antes y los transforma cuando Él venga a las nubes, pero si estos cuerpos cuando mueren, un día vamos a resucitar, porque Él dijo, aquellos que creen en mí, aunque mueran, como yo resucité, también ellos también resucitarán. Y esta es una promesa, y como Él la prometió en Él y Él resucitó, así nosotros también vamos a resucitar. Habla con Dios ahora que tú eres hija de Dios. Eso quiere decir orando todos los días, en cualquier momento. Saca un tiempo, búscalo en el tiempo del trajín y la rutina, quizás de estudio, de trabajo, quizás en las tareas del hogar como ama de casa o lo que sea. Saca un tiempo siempre para encontrarte a solas con Dios, como Él buscaba un tiempo cuando se iba al Monte de los Olivos para orar, ¿verdad? Y estar ese tiempo con su Padre mientras estaba aquí en el ministerio terrenal. Pero ahora Él está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y está, ¿sabes por qué está orando? Por ti y por mí, por los que quedaron aquí, aquellos que siguen siendo sus discípulos, ahora, aquellos que como tú han creído y le aceptan como su Señor y Salvador. El otro paso que te voy a recomendar es que bautízate, ¿verdad? Que has creído, es uno de los dos mandatos más importantes, de tener comunión con Él, al compartir la Santa Comunión, Santa Cena con Él, y bautízate, adora, reúnate y sirve con otros cristianos en una iglesia donde Cristo es predicado, donde su palabra se enseña, ¿verdad? Todo el concepto de la Biblia, todo el consejo de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, y donde Él es la única y suprema autoridad. Así que esa es una de las cosas. Y lo último que te recomiendo que vas a hacer como hija e hijo de Dios es que le hables ahora a Cristo a todos los demás. Comienza en tu casa, comienza con tus familiares, con tus amigos, con aquellos que quizás todavía no han creído, como tú estabas hace unos días atrás. Y tú dices, no, pero es difícil. Comienza con ellos, con tu vida, ¿verdad? Con tu testimonio, con tu convicción de que Cristo vive y vive en ti y que Él te ha dado vida nueva. Recibe ayuda para crecer como un hijo o hija de Dios. Por eso es importante que ahora busques ese lugar, una iglesia donde te puedas reunir, donde quiera que tú estés. Nuevamente nosotros nos reunimos en inglés, pero estamos orando para que el Señor habla un lugar en español, y yo estoy disponible para aquellos que estén interesados y que viven en esta área del norte de Frisco. Llamen, y pueden llamarme a mí personalmente al teléfono área 214 937-0964. Voy a repetirlo. 214 es el área, teléfono 937-0964. Llame. Si no me consigue en el momento, deje su nombre, número de teléfono, y con mucho gusto voy a regresar la llamada. Y quién sabe, Dios mediante, muy pronto podemos tener un grupo reuniéndonos aquí en español. Mientras tanto, usted puede seguir sintonizando y escuchando estos lindos mensajes de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga siempre ricamente.